A ver, si uno tuviera que hablar de los orígenes del sensacionalismo, de la prensa sensacionalista, digamos, del sensacionalismo en medios impresos, yo te diría que habría que remontarse quizás a fines del siglo XIX a algunos diarios que no duraban a veces mucho tiempo, pero que tendían en el fondo a reproducir algunos esquemas que los pocos estudiosos que se han dedicado a analizar el tema de la prensa sensacionalista retrotraen en el fondo ¿a qué? A las narrativas populares europeas, incluso a lo que en España se denomina la literatura de cordel, y que acá en Chile toma el nombre de libro popular, vale decir, impresos normalmente de una hoja en donde se destacaban hechos fundamentalmente sangrientos, donde había en el fondo una suerte como de poema o rima, digamos, una narrativa bastante básica de un acontecimiento de sangre, con algunos dibujos para la época, y que tanto para algunos investigadores como para Guillermo Zunkel, para Eduardo Santa Cruz y a nivel latinoamericano para Jesús Martínez Barbero, estas narrativas y estas imágenes, aunque fueran dibujos en un comienzo, constituirían en el fondo como el primer antecedente de la prensa sensacionalista. En general, el sensacionalismo y en general la prensa ha tratado de hacer creer a sus públicos lectores que en el fondo ellos reflejan la realidad. Y lo han tratado de, digamos, exponer de manera así explícita. Uno cuando investiga estos temas, insisto, tanto retrospectivamente hablando como en lo inmediato, se da cuenta en el fondo que estos productos son construcciones. Y como son construcciones, por supuesto, están atravesadas por todas estas lógicas de comercio, de pertinencia, de en qué momento, digamos, lanzamos esta noticia, cómo la dividimos. O en el caso, por ejemplo, insisto, del tema policial, que es lo que a mí me concita, uno se da cuenta cómo se plantea, por ejemplo, un caso policial, cómo se le agregan detalles, a veces cómo se inventan, cómo ese caso policial se divide en entregas, obviamente para llamar la atención y hacer que el diario, digamos, se venda 1 o 2 semanas, y en donde el interés no está en resolver el caso, porque muchas veces ese caso a las 2 semanas en el fondo se diluye y el diario después nunca entrega en el fondo una respuesta, digamos, o un cierre de ese caso, porque pasa a otra noticia que también la maneja con la misma lógica y así sucesivamente. Bueno, lo primero, a mí me parece que creo que es un proceso o un fenómeno mediatizado, por supuesto, por las redes sociales, que cambiaron toda forma de comunicación tradicional que existía antes, que era un emisor con un receptor, ¿no es cierto? Ahora todos son emisores y todos son receptores de mensajes informativos a través de las redes sociales. Entonces es un fenómeno que llegó para instalarse y no se puede hacer nada contra eso. Entonces, ¿cuál es lo que la responsabilidad que tiene especialmente la prensa o los medios de comunicación? Es justamente poner el elemento ético y también la calidad de los contenidos que se pueden emitir. Eso yo creo que es la mejor respuesta que le podemos dar a nuestros auditores, lectores o televidentes que están buscando, digamos, una información de calidad frente a tanta vorágine de las redes sociales. Creo que también tiene el receptor de estos mensajes tiene que tener la capacidad también de dirimir entre la información que procede desde fuentes desconocidas o fuentes informales a fuentes más serias, digamos, o más respetadas en términos de valoración informativa. Entonces, creo que es un fenómeno que no lo podemos controlar y por eso los medios tenemos que estar más atentos a hacer una información de calidad con las fuentes contrastadas, que es una práctica, digamos, que de repente se olvida mucho y que creo que marca la diferencia a la larga en el proceso de credibilidad que tienen los medios de comunicación. La prensa, en el fondo sensacionalista, vive también de la constante reanimación o reactivación de un sentimiento de inseguridad. Entonces, ese sentimiento de inseguridad vende, permite, digamos, tener una audiencia cautiva, tanto de espectadores como de un público lector, y por supuesto mantenerla y renovarla cada cierto tiempo es algo que rinde frutos en el fondo económico para estos medios. Por eso hay sentimientos que en el fondo son explotados comercialmente, primero como el miedo, como tú señalas, también el amor en algunos determinados contextos, o muchas veces la expectativa, la esperanza, también en determinadas coyunturas, como lo que pasa por ejemplo con el caso de la Teletón, donde estos sentimientos positivos son los que se explotan, se reiteran y se hiperbolizan también.
En ese sentido, uno ve, por ejemplo, que esta manipulación que se hace de las audiencias o del público lector, según el caso, insisto, tiene un sentido derechamente comercial, pero también tiene un sentido de tener claro de que los estereotipos que se han formado en la sociedad mucho antes incluso que aparezcan estos medios escritos o visuales, esos estereotipos siguen vigentes y también venden. Lo que llama la atención al momento de estudiar estos medios es que en verdad a estos medios no les interesa una formación académica, no les interesa un pensamiento crítico, no les interesa un cuestionamiento a dichos estereotipos, sino que les interesa reforzarlos porque saben que esos sentimientos, esos estereotipos reforzados son los que en el fondo siempre les generan, cada generación, un público, digamos, o un atractivo permanente. Entonces, uno nota ahí el divorcio, digamos, que existe entre, por una parte, digamos, la línea académica o la reflexión académica sobre temáticas delictivas o sobre otras temáticas, y lo que en el fondo llega, digamos, a nosotros como público lector a través de la prensa. Y ese divorcio, digamos, que muchas veces es consciente por los mismos editores y también por los mismos periodistas, está hecho también, insisto, con un cierto grado de racionalidad. Entonces, que el discurso sea emotivo o que busque despertar emociones, no significa que no tenga una racionalidad detrás. Eso está pasando porque, por una parte, los medios de comunicación ya no son el referente de información que eran antes, el único. Entonces, la gente, como ve redes sociales, encuentra en la misma categoría un mensaje que sale de un medio tradicional que Perico Los Palotes diga algo. Entonces, como que consideran lo mismo en términos de validez informativa. Yo creo que en la medida en que los medios de comunicación asuman que pueden informar, pero siempre estar informando sobre la base de fuentes conocidas o fuentes contrastadas, creo que te da la diferencia con los medios de comunicación. Pero es súper difícil hoy día pedirle al lector o al usuario de redes sociales que haga una discriminación entre la información que sale, ¿no? Porque los mismos usuarios de redes sociales son a la vez reporteros o periodistas de todo, entonces van tirando lo que ellos quieran y van validando lo que ellos quieran también. O sea, uno va a leer de todo lo que uno quiera. Entonces, si uno quiere leer en su mente, buscar que tal jugador salió de juerga, lo va a encontrar en redes sociales. Entonces, eso él lo va a compartir, lo va a alimentar, entonces va a generar un círculo vicioso de que cada vez más gente va a poder decir o afirmar ese enunciado. Entonces, los medios de comunicación no pueden prestarse para eso, encuentro yo. Entonces, ahí tienen que marcar una diferencia con ese tipo de enunciado. Y eso yo creo que no muchos lo hacen de acuerdo a la línea editorial que manejan. Por ejemplo, canales de televisión que se identifican con información más amarillista, a lo mejor no van a tener impacto en dar a conocer un tuit de una dudosa procedencia. Pero por eso digo, hay medios que depende de su línea editorial que tiene que ser muy firme como para poder establecer esa diferencia. Respecto de prensa propiamente de carácter sensacionalista, para decir que exagera, que usa hipérbole, que es adjetivante, que dice además tener un discurso popular y dirigirse a un público popular, uno podría decir que en el siglo XX chileno, han destacado un diario que se denominaba Los Tiempos, que partió el año 22 y duró hasta el 31. Luego un diario que se llamaba Las Noticias Gráficas, que parte en 1944, tiene continuidad durante 10 años y en 1954 se interrumpe y vuelve a reaparecer cada cierto tiempo de manera como poco orgánica, hasta 1963, que es cuando este diario ya definitivamente termina. El otro gran diario de carácter sensacionalista y con continuidad fue Clarín, que parte en 1954 y dura, por razones que todos conocemos, hasta el 10 de septiembre de 1973. Esos serían como los tres periódicos que yo te diría, o tres diarios, perdón, más bien de carácter sensacionalista. Ahora, después en el fondo del golpe militar, uno podría destacar a partir del año 84 el diario La Cuarta, aunque La Cuarta tiene características distintas en el fondo a los tres diarios que antes he mencionado, básicamente porque si bien La Cuarta también recurre al hipérbole, recurre a la adjetivación, recurre a recursos de la cultura popular, vale decir al cine, a la radio, a la contingencia, no entra necesariamente en temas muy escabrosos. Las fotografías que incorpora, por ejemplo, en el tema delictivo, el de la Crónica Roja, que es el que a mí me interesa, son obviamente más moderadas, a diferencia, por ejemplo, de Clarín o a diferencia de Noticias Gráficas, y también no tiende a ser tan cuestionador como en algún momento lo fue el diario Clarín. Hay medios de comunicación que
pueden ser más amarillistas por un asunto de línea editorial, sencillamente como dices tú, quieren vender más o quieren posicionarse más en la comunidad, quieren tener más noticias más vistas, más cliqueo, que en el fondo la está llevando. Ahora si no tenéis los clics o no te ha visto nadie, eres penca. Entonces ellos en sus páginas web pero lo llenan con noticias policiales para efectivamente tener más clics y generar una visión de que son los más leídos, los más comentados en redes sociales, en fin, y esa información la utilizan comercialmente también. Entonces por eso les interesa tanto. Y hay otros medios que son más amarillistas también por un asunto ideológico. Creo que hay grupos económicos que les interesa manejar medios que estén generando mayores niveles de sensacionalismo para, en el fondo, ocultar los verdaderos problemas que afectan a la gente de acuerdo a un modelo económico determinado, un modelo de sociedad que tenemos. Entonces tampoco les conviene reflexionar sobre las crisis de fondo que tiene nuestra sociedad. Simplemente están generando unos contenidos un tanto vacíos como para satisfacer nomás la sensación de inseguridad que tiene la gente, la sensación de miedo, como decías tú. Alimentando eso, digamos, también te genera ideológicamente una situación importante, de que estamos viviendo una sociedad insegura, estamos viviendo una sociedad individualista, y eso favorece a ciertos poderes o ciertas ideologías políticas que están detrás de esos medios de comunicación. Es complejo porque, como dices tú, ya está todo desatado, cada uno ve si le gusta ver alguna información en los medios de comunicación. Bueno, y cambia el hábito también, porque tú vas encontrando que antes uno esperaba a las 9 de la noche sagradamente y escuchaba las noticias y las veía y compraba, digamos, lo que aparecía ahí. Ahora no, ni siquiera prendes la tele a las 9 de la noche a lo mejor, o estás navegando siempre en el celular, en internet, en redes sociales, y eso cambia un poquito los parámetros también de los hábitos de consumo informativo que tiene la gente. Entonces, es todo como es una vorágine de información que uno está recibiendo a cada rato, pero como te digo, yo creo que los medios de comunicación deben saber distinguir qué información es buena y mala. Uno se va dando cuenta que todo esto tiene un afán es informar con todas las plataformas, pero también las visitas te van marcando la diferencia que tenéis con otros medios y la competencia y cuál es el medio que tiene más visitas. Después esa información le sirve al área comercial para decir, oye, nuestro medio, mira las visitas que tiene, los me gusta, los posteos, ¿cachai? Entonces se genera una fuente de ingreso para la empresa importante, como es las redes sociales y en el fondo internet. Yo no me atrevería a decir que es un reflejo de la sociedad. Yo creo que es el reflejo de una parte de la sociedad. Yo creo que la prensa sensacionalista construye una realidad que, insisto, trata de hacerse ver como la realidad. Porque, por lo que señalaba anteriormente, uno se da cuenta cuando analiza una época que en verdad existen a veces más discursos en el fondo que están presentes en un determinado contexto. No solamente un discurso sensacionalista. Insisto, también hay un discurso académico al momento de abordar algunos determinados temas. También hay contradiscursos que no van, digamos, muy de acuerdo con alguna retórica que es más hegemónica que otra. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que esta construcción de realidad, en el fondo melodramática, pietista, hiperbólica, mantiene una continuidad porque el periodismo, especialmente el del siglo XX, se dio cuenta que buscar una audiencia en función de ciertas emociones que fueran permanentes en el ser humano era una manera de estar siempre conectados con esa audiencia, independiente del paso del tiempo o independiente del cambio de generaciones. Al menos los medios de prensa de otra época también tomaban en el fondo muchas de las temáticas que hoy día nosotros no nos hacen sentido, insisto, nos parecen tan contingentes, ya las abordaban. Temas de corrupción de las autoridades, temas en el fondo de asaltos a bancos, temas de la inseguridad general, temas en el fondo vinculados con las diferencias sexuales, temas vinculados también a veces con algunas resistencias de minorías étnicas, estaban abordados. Quizás no con el desarrollo que uno esperaría hoy día, pero hay que entender un poco que también en estas épocas no eran temas que tuvieran siempre un gran desarrollo, pero que por lo menos ya se planteaban. Entonces, tratar un poco de hacer siempre miradas retrospectivas, no para en el fondo desvanecer o por colocar una cortina de humo para nuestro presente, pero sino para darnos cuenta que en el fondo lo que a veces nosotros creemos tan novedoso, tan llamativo,
es más bien relativo cuando uno en el fondo, insisto, lo confronta con el pasado. Cuando se da cuenta que no es algo, digamos, que tenga un origen inmediato. En ese sentido yo creo que hay que abandonar un poco el presentismo y darse cuenta en el fondo que estos fenómenos mediáticos, sociales, culturales, tienen en el fondo una historicidad, tienen un desenvolvimiento histórico que les da sentido y que a uno le permite vincular el pasado con el presente, que es lo que creo que tiene que hacer una buena, digamos, investigación historiográfica, problematizar la relación entre ese pasado y nuestro presente.